Mi nombre es Karin Olenschläger, soy la directora artística del Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, un espacio que existe en Gijón, Asturias, desde hace más de 10 años, con un programa muy amplio que acerca el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad contemporánea a un amplio público a través de exposiciones, talleres, programas de residencia de investigación de producción y con una atención especial hacia la comunidad educativa. Lo que pasa es que este estamos restaurando. AULAB, Escuelas para el Siglo XXI, es un programa organizado en estrecha colaboración con la comunidad educativa de Asturias para formar al profesorado en el uso crítico y creativo de las nuevas tecnologías aquí en nuestro centro de arte y en sus respectivos espacios. Trabajamos estrechamente también con artistas. Ellos transmiten todo su know-how técnico y creativo con el profesorado y conjuntamente deciden en cada caso qué tipo de laboratorio digital desean tener ellos o necesitan tener ellos en su centro educativo. Soy María Castellanos, artista. Este año impartí 3 talleres. El primero de ellos era la creación de sensores con el uso de materiales conductivos y semiconductivos. El segundo de ellos era cómo crear interactividades táctiles mediante microprocesadores que son sensibles al tacto. Y el último taller era de mapping interactivo. Soy Alberto Valverde, artista, y los talleres que he impartido han sido enseñanza con Arduino e impresión 3D. Y también fabricación digital a través de máquinas cortadoras láser. Soy Daniel Romero. En los últimos años me he especializado en la creación de herramientas interactivas para las artes escénicas y he enfocado mi trabajo hacia la creación de entornos virtuales y aumentados. He sido la persona encargada de trabajar con los centros participantes sobre todos los temas relacionados con la creación multimedia. A veces se piensa en la creatividad casi desde ese punto de vista romántico, de pensar bueno, que la creatividad es algo para lo que tienen más capacidad unas personas que otras, y es algo que a mí me gusta debatir porque no lo creo en absoluto, ¿no? Es decir, es algo que se puede aprender perfectamente, es una capacidad que tenemos todo el mundo porque al final es un mecanismo de supervivencia que tiene algo tan débil como el ser humano en realidad, para poder adaptarse a circunstancias y a contextos que no tenía previstos. Lo que aporta en el aula todo esto que hemos estado trabajando durante estos meses con AULAB es precisamente el cómo enseñar este tipo de tecnologías dentro del aula, ¿no? Basadas en pequeños experimentos en los que uno va probando cómo funcionan las cosas y hacer un poco ese trabajo de ensayo y error que muchas veces es casi más interesante, ¿no? Es decir, en términos de eficacia de lo que se enseña, ¿no? Pasa que ahora se peta y que me vuelva a arrancar. La enseñanza que impartimos es diferente porque lo que hacemos es enfrentar a los profesores a las herramientas directamente. Entonces son unos talleres de aprendizaje muy guiados, donde los profesores han tenido que experimentar lo que van a hacer sus alumnos. Hola, buenas. Estamos probando aquí un sensor de luz. Los materiales que hemos usado han sido sobre todo placas de Arduino
sensores, actuadores como motores, servomotores, LED, sistemas de sonido, sobre todo para hacer todo tipo de dispositivos de investigación para la enseñanza, basados todo en el kit de Marvelous School Kit. Y luego trabajamos con las cortadoras láser, materiales que se usan muchísimo en las escuelas, ¿no? Desde maderas, cartón, papel, cartulina. Estos son trabajos de otros años que hacen los chicos y que se basa básicamente, por ejemplo, en optimizar un formato de DM determinado para cortar piezas sin que sobre demasiado material y poder luego ensamblarlas pues haciendo este tipo de juguetitos, por ejemplo, ¿no? Normalmente los chicos tenían que sacar esto fuera, a hacerlo fuera, y ahora bueno, ya tenemos la máquina, con lo cual vamos a perder mucho menos tiempo, van a utilizarla ellos, con lo cual digamos que esto es una gran ventaja, ¿no? La podemos poner allí si quieres. Para nosotros supone seguir en una línea que llevamos trabajando muchos años, porque bueno, el IES5 es como un centro referente en el uso de nuevas metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el uso de estas herramientas y de estos aprendizajes que nos han dado pues es muy positivo. Lo que este proyecto implica son muchos recursos a disposición de un centro público, recursos como las impresoras 3D, con programas ya resueltos y que podemos modificar, que los niños pueden disponer de ellos y pueden adaptar a sus proyectos. Después hemos trabajado con impresoras 3D, sobre todo un modelo concreto, y filamento PLA, que es biodegradable y es ecológico. Es una asignatura donde trabajamos con Tinkercad y otras aplicaciones, ¿no? Entonces, en este proyecto de aquí, nos pidieron que hiciéramos un llavero. Este de aquí, ¿no? Yo lo hice sobre una consola, los manditos de una consola, ¿no? Y luego pasó por un software que lo corta muchas capas para que la impresora que imprime en 3D con plástico sepa cómo imprimir, ¿no? Y así quedó, ¿no? Y aquí está el software en la aplicación. Otro de los proyectos que tuvimos que hacer en Tinkercad era pues diseñar lo que quisiéramos, y yo escogí diseñar un tablero de ajedrez porque es un juego que me gusta mucho. Y para hacerlo hice un tutorial para un peón y luego apliqué un poco el modelo para el resto de figuras. Como profesora de tecnología siempre buscas la parte práctica de todos los aprendizajes. Entonces, para mí que el alumno cree, que el alumno innove, me parece fundamental y sobre todo para que adquiera aprendizajes, lo que se dice, significativos, es decir, que les sirva para su vida futura y que tengan sentido para él. Para mí las posibilidades de las nuevas tecnologías dentro de las artes escénicas me parecen evidentes. Estamos en una sociedad que ha acostumbrado a mirar el móvil, a no escuchar, simplemente a visionar y a un ritmo hiperacelerado. Para todos los profesionales de la escena se nos hace evidente que nuestro público no es el público griego, es el público del siglo XXI. Nosotros somos plenamente conscientes de que la inmensa mayoría de nuestro alumnado, cuando salga de aquí, va a hacer publicidad, va a hacer series, va a trabajar delante de la cámara. ¿Qué es lo que hicimos? Buscar un mecanismo que nos permitiese no ya el trabajo con la cámara, sino favorecer que el alumnado tuviese acceso, el alumnado y el profesorado, a otras formas de pensar, a otras formas de discurrir y a otras formas de plantear la creatividad y la propuesta escénica. ¿Te vale para eso?
Entonces lo que haces es que hay muchos, cada uno con su IP, mandan todos al servidor. Tener entre nuestras filas, compartiendo experiencia, a 3 artistazos como son María, Alberto y Dani, pues es un privilegio. No es que te cuente lo que se puede hacer, es que lo hace. Mis talleres se centran en utilizar herramientas que muchas veces son de uso común, están en nuestra casa, pero podemos darle un uso interactivo con un poco de trabajo, ¿no?, previo. Para trabajar con todos estos materiales utilicé microprocesadores basados en Arduino y también utilizamos tintas interactivas, tanto tintas comerciales como tintas que los propios profesores crearon con nuestra propia receta, y bastante casera y mucho más económica. Cuando trabajamos todo lo que tenía que ver con telas táctiles y discursos de Arduino que eran trabajados así, se hizo partiendo de la enseñanza de indumentaria, para en algún momento trasladar todo ese aprendizaje tecnológico a las prendas de uso de los actores y actrices para que pudiesen ser autosuficientes en escena. De modo y manera que si hacemos esto... ¡Ay, ya está! Se enciende. ¡Guau! También con Dani favorecía el que, por ejemplo, un actor está escribiendo en escena y lo que hablábamos era de la posibilidad de que lo que estuviese escribiendo en escena estuviese apareciendo escrito en pantalla. Y eso no con una cámara colocada encima del actor, sino a través de una plataforma de sensores que era el bolígrafo lo que iba definiendo los trazos que iban a aparecer. Empezamos con introducción a la programación creativa. Mediante un software que se llama Processing, que es un software libre que es el estándar para el diseño multimedia. Con él hemos aprendido los conceptos básicos sobre programación y sobre interactividad a través de cámaras, micrófonos, sensores, etc. Después hemos pasado a Unity, que es un motor de videojuegos para la creación de entornos virtuales y creación de aplicaciones con realidad aumentada. Yo creo que es un campo que queda mucho por explorar en los teatros, porque podría ser muy interesante que, por ejemplo, no sé, todos nos pusiéramos gafas de realidad aumentada y de repente ver una escenografía que no estabas viendo, que cambie. Me gustaría algún día poder seguir formándome aunque es difícil encontrar dónde formarse en este tipo de disciplinas, la verdad que ha sido una oportunidad muy grande esta que hemos tenido, porque desde el mundo artístico es muy difícil encontrarlas. Este tipo de herramientas favorecen los trabajos comunes y la interdisciplinaridad de planteamientos, y eso es algo muy importante para definir el perfil y la personalidad de un centro educativo especializado en artes plásticas como es este. Siempre en la creación artística estás la búsqueda de retos, la búsqueda de planteamientos tanto conceptuales como plásticos que aporten una salida de los límites, ¿no? Entonces, lógicamente, todo este tipo de herramientas te lo facilitan. Cuando te explicaban pues el trabajo con Arduino o con tal, te parecía como algo estratosférico, como algo casi de ciencia ficción, pero esa inmediatez, una vez que tú te pones a manejarlo, digamos que se te caen esos bloqueos mentales que puedes tener a priori y decir, bueno, esto es tan complicado que va a ser absolutamente imposible o me va a cortar esa parte más creativa, más gamberra del trabajo, ¿no? Lo que más sorprende al profesorado es, por un lado, las posibilidades que se les abren, pero por otro lado también la accesibilidad. Cuando ven los ejemplos y lo que se hace en clase, ven que es bastante fácil de implementar con sus alumnos. Un proyecto de estas características nos sirve para transmitir los conocimientos a nuestro alumnado y a la vez nos puede servir para crear nuevos recursos educativos para aprendizajes ya no solo en el campo del arte, sino de otras especialidades.
que vamos a pretender hacer con estas herramientas es unir más las asignaturas y los departamentos. Igual romper un poco la idea esta clásica de ciencias y letras. Yo creo que lo que se puede hacer es eso, literatura y sensores, tecnología y emoción, relacionar cosas que en nuestra vida diaria están íntimamente conectadas, pero parece ser que cuando te metes en un instituto todos los conocimientos son estancos. Estamos intentando exportar esto al resto de departamentos, un poco como idea de eso, de espíritu colaborativo y de ver que esto no es un recurso tecnológico, es un recurso tecnológico pero no de tecnologías. Ahora está, ¿no? A la hora de desarrollar tus ideas o tus proyectos no solamente vas en el instituto, sino en tu día a día vas a encontrar un problema y tienes que resolver ese problema, o una necesidad y tienes que encontrar una solución. Entonces tú en tu casa puedes tener tu propia impresora, no una cortadora láser, que son mucho más costosas, pero sí puedes ir a un centro donde puedas reservar unas horas y hacer tus proyectos ahí, pero los puedes resolver tú de forma autónoma, independiente. Estuvimos haciendo unos sensores de CO2. En lugar de comprarlos, se nos ocurrió pues, que podíamos hacerlos dentro de la asignatura de tecnología con el alumnado, y lo estuvieron fabricando aquí durante 2 semanas gracias a la cortadora láser, a la impresora 3D y a parte de la electrónica que nos habían dado también en la laboral. Un proyecto de estas características es casi una obligación en el sistema educativo actual, porque es un trabajo por proyectos en el que se pueden coordinar el profesor de matemáticas con el de artes plásticas. Entonces creo que es muy importante esa transversalidad para tener una formación completa, ¿no? Y salir al mundo real y poder saber cómo utilizar todas las herramientas que nos rodean. Para mí participar en este programa de Aulab, Escuelas para el Siglo XXI, creo que lo que más me ha aportado ha sido el compromiso del alumnado, la recepción del alumnado. Cómo ver que de repente los enseñantes se convierten en aprendices de lo que los alumnos están aportando y de cómo están aportando, de cómo desarrollan su mente creativa. Desde el colegio, desde la ESO, los niños deberían estar ya trabajando con este tipo de cosas, porque se trata de una alfabetización tecnológica que se exige en la sociedad actual y para la cual tienen que estar preparados. Y si ya desde pequeño estamos formando las cabezas de las personas para que sean capaces, ¿no?, de utilizando este tipo de tecnologías, crear soluciones de futuro, es decir, pues estamos avanzando. Desde el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial estamos convencidos que podemos contribuir algo a los retos de la educación del siglo XXI desde unos ámbitos de conocimientos que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con el uso crítico de los nuevos medios y que tiene que ver con el saber conectar distintos ámbitos del conocimiento y con ello contribuir al futuro de la región y al futuro de este país.